Juan 1:1. ¿Quieres leer conmigo Juan 1:1? El texto base. Hermoso texto, yo lo amo, es hermoso. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es la antanaclasis, mi querida Normita? A ver si, ¿perdón? Ya me lo habías enseñado, pero no me acuerdo. Muy bien, a ver si alguno de nuestros videntes que nos están viendo saben qué es la antanaclasis, a ver si alguien nos dice. Esperemos 2 minutos. Si alguien sabe lo que es la antanaclasis, póngalo en el chat. Es el momento de brillar. A ver. Primero, el concepto de logos. ¿Por qué Juan empieza así su evangelio? Porque está escribiendo desde Éfeso. Y en Éfeso, el primero que sabemos que usa el logos es Heráclito, como filósofo, como pensador. El primer pensador que habló sobre logos fue Heráclito en Éfeso. Por eso tiene que empezar así Juan su evangelio, porque está en una sociedad que lleva 500 años hablando de logos. ¿Hecho? Es lo primero, es lo más importante. Ahora, tú vas a decir, ¿cómo sabes por qué? Pues porque yo conozco la historia del mundo griego de Éfeso, porque sabemos lo que pasaba en Éfeso, porque tenemos los documentos. Entonces, por eso es lógico que Juan empezara así. Es evidente que está en Éfeso, empieza con eso, que es la discusión de esa ciudad entre la gente que tiene cultura, que ya lo saben ustedes que en el mundo griego son todos los ciudadanos. Entonces, el logos, no sabemos bien a bien qué quiere decir. Qué lástima que no llegó Monse, porque ella tuvo a Jules, un profesor, que trabajó mucho en logos, aquí en México ya murió, filósofo él, y no podía dormir. Él decía, cuando ustedes los cristianos, porque él no era creyente, dicen que saben lo que es el logos, a mí me da una envidia, porque yo paso noches sin dormir tratando de entender qué era lo que Heráclito entendía por logos, ¿no? Y tiene toda la razón, porque nadie sabe. Parece que es algo así como un fuego, pero tampoco me hagan mucho caso porque nadie sabe. Pero lo que sí parece que cree Heráclito es que es el principio universal que vivificaba y regía todo el cosmos, ¿ok? Todo el mundo. Y a partir de esa discusión que en la época de Heráclito parece iniciar y que luego se vuelve genérica en el pensamiento filosófico helénico, el logos para los estoicos, por ejemplo Galeno, Clanto, etcétera, el logos es una fuerza y es una ley. Es decir, los dioses, como Zeus o Hermes, son ese logos que es principio universal en persona. ¿Te suena a algo cristiano? Claro, que Dios. Pero esa es una discusión que ocurre mucho antes del cristianismo. Es una cosa que están pensando los estoicos, ¿hecho? Ahora, ¿se piensa también durante el cristianismo? Sí, pero se empezó antes. Y entonces por eso se asociaba el logos con los dioses. Y para los neoplatónicos de Alejandría, el logos era una fuerza y una ley, y los dioses como Zeus o Tot, que pues es Hermes, eran lo mismo, ¿no? O sea, simplemente transportaron esa idea a los dioses egipcios. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa discusión ya estaba mucho antes de que venga Cristo, mucho antes de que se escriba el Nuevo Testamento. Eso ya está ahí. Eso obliga a Juan a hablar así. No sé si esto queda claro. Sí, aunque difiere un poco, Raulito, porque bueno, dices tú que esa es la evidencia de que él está en Éfeso y que como era tan fuerte esa influencia de esta ciudad en Éfeso. No es evidencia. O sea, eso de que él lo escribe desde Éfeso viene de la tradición patrística, ¿no? Sí, porque yo me imagino que también debe de tener algún, no sé si decir sinónimo o algo parecido en la lengua que posiblemente tuvo Juan, que no creo que su lengua madre haya sido el griego. Entonces, que quizás cuando hicieron, si él escribió, supongamos, en arameo y se hizo la traducción, alguien lo copió en griego, pues ya le puso logos, pero que realmente, no sé, creo que la palabra, y creo que habíamos hablado de eso, es memra en arameo. Sí, membra, porque de hecho ahorita vamos a ir al judío que empieza a hacer las cosas, ¿no? Pero digamos, depende quién escribe el Evangelio de Juan. Si es Juan el apóstol, seguro hablaba arameo. Si es una comunidad joanina, bueno, pues vayan a saber qué hablarían. Y si es Juan el anciano, pues a lo mejor hablaba griego. O sea, sí estoy de acuerdo en que todo eso es una discusión, pero si de verdad es Juan el apóstol, ya habían pasado años
y podría haber tenido una muy buena oportunidad de aprender un griego decente. Yo en lo personal no veo ningún problema para que sea Juan el Apóstol, porque ya es un Juan el Apóstol maduro, pero, y de hecho la tradición patrística afirma que leyó los otros evangelios y que por eso hace el suyo, porque es que hay que decir estas otras cosas, ¿no? Pero dejémoslo ahí porque todas esas son suposiciones, ¿no? Es querer creer que fue uno u otro autor. Ok. Raúl, mira, dice Merly sobre la Andana Classi, dice, cuando una palabra se repite 3 veces para acentuar con significados diferentes, es una forma retórica. Bueno, no 3 veces, no se necesita, no tiene que ser 3 veces, puede ser el número que sea, pueden ser 2 o muchas más, pero es correcto. Eso es la Andanaclasis y ahorita vamos a explicarla más. Dice también Max. Hay otras referencias en el mundo judío, lo que estábamos hablando, la memra de los Targumim. Correcto, sí, correcto. Es la traducción al arameo de esta idea de sí. De dabar. Está traduciendo la palabra dabar, palabra en hebreo. Okay. Y dice Julio César, ¿qué opina de que todo fue creado por él y para él, refiriéndose a Jesús y la creación de todas las cosas? Suena muy raro que todo haya sido creado no exactamente para Dios, sino para Jesús. Lo que pasa es que está hablando de la nueva creación. Ya llegaremos a eso, aguántenme, todavía no llegamos para allá. Nosotros somos parte de esa nueva creación, por cierto. Continúa, Raúl. Bueno, entonces sigamos adelante. Nuestro problema con el logo se empieza con Yedidías, ya ven, Filón de Alejandría. ¿Por qué empieza con él? Por lo que dice ahí. ¿Quieres leer lo que dice ahí, Normita? Dice, utiliza las líneas argumentales del estoicismo y pitagorismo para exaltar en la figura del sumo sacerdote la función de mediador y su naturaleza libre de pecado. Hace de él el logos de Dios y de Moisés el sumo sacerdote. El logos no es Dios, sino un mediador de Dios, el ángel que guía nuestros pasados sobre la inmutabilidad de Dios. El ángel que guía nuestros pasos. Sí, perdón, el ángel que guía nuestros pasos. Y luego sobre la inmutabilidad de Dios, 182, aquello que une y sujeta todas las cosas, sobre la fuga y el encuentro, 102. Entonces, nuestro amadísimo Filón de Alejandría nos mete en la bronca, porque al haber hecho en sus escritos y en su teología, ya ves que él es neoplatónico, el logos, un mediador entre Dios y la humanidad, como segundo poder, empieza la bronca de los dos poderes, ¿hecho? Y obviamente los cristianos que lean a Filón, digamos Clemente de Alejandría, que vive en Alejandría como vivió Filón, utiliza esos principios y conclusiones exegéticas de Filón, nada más que dice, pero ¿qué creen? El único sacerdote es Jesús, así que esto es para Cristo. Y ya mete esta idea de que Cristo es el logos, no en un sentido, y esto es muy importante, o sea, fíjense, aquí quiero hacer un brevísimo paréntesis. Yo sé que a lo mejor no les puede gustar, porque están acostumbrados desde que fueron niños a ir a la iglesia, pero esto es lo que pasó, o sea, estoy hablando de lo que ocurrió históricamente, no estoy hablando de una teología, de cómo deben, no, históricamente se empezó a discutir en los tiempos de Heráclito, y así las distintas escuelas usaron el logos, y luego la usó así Filón, y luego la usó así Clemente, porque tenemos la evidencia histórica de ello. Por eso cuando se viene a definir ya la Trinidad, pues se usa, porque ya tiene siglos de existencia. ¿Queda esto claro, esta evolución de los conceptos? Sí, aparte, Raulito, también ya hemos hablado aquí en el canal sobre el judaísmo del Segundo Templo. Por ejemplo, hace poco que hablé con el doctor Carlos Santos Carretero, que hablamos del Mesías apocalíptico y de cómo circulaban algunos judíos también. O sea, Filón aquí ya es más helenista, pero en judíos apocalípticos, la idea de este mediador también. Entonces, no es lo que yo les he dicho en otras veces. O sea, no es que de repente Pablo se lo sacó de la manga y tuvo éxito. No, sino que este tipo de ideas ya venían y se tomaban de varias formas de pensar, y en este caso, pues Filón, aunque sea helenista y que convierte a Logos en un mediador, pues tiene cierta relación con estas ideas también del judaísmo en el Segundo Templo. Y Alan Seegal lo hace en su libro, él trabaja con los escritos rabínicos y los asocia con los gnósticos y cristianos para decir, miren, esto fue pasando.
¿sí? Ese es un librazo el de Siddhartha. Entonces, a lo que yo voy con todo esto es que tu canal es muy importante porque está permitiendo que gente que nunca leería el griego, ¿no?, se entere de estas cosas. Entonces, que vean el desarrollo histórico. No se trata de que uno quiera ir a patear la teología trinitaria, aunque puede merecer ser pateada, sino que veamos la historia de cómo fue, los conceptos fueron evolucionando y se van armando por gente inteligente en explicaciones grandes de la existencia o de Dios. Es correcto, Raulito. Mira, otro comentario de Max dice, en efecto, los escritos de Filón parecen tan parecidos a las palabras de Juan 1 que algunos creen que de ahí salió la idea. Y no es para poco, son muy similares. Afortunadamente están separados en el tiempo y podemos distinguir unos de otros. Claro. Clemente podrá no estar hablando de Jesús como Dios, pero sí habla de Cristo como el Logos, eso no hay duda, y lo hace porque así lo trabajó Yedi Díaz para hablar del sumo sacerdote como el Logos, y lo hace porque así pensaba los estoicos y los neoplatónicos, que a su vez lo toman de una idea muy general de quién sabe exactamente qué pensaba Heráclito. ¿Hecho? Hasta ahí va. Ahora, una vez dicho esto, para entender cómo se entiende el Logos hay que leer con mucho cuidado todos los lugares donde aparece, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay que ver cómo usa los mismos autores del Nuevo Testamento el Logos. Y si lo vemos, vamos a encontrar que siempre tiene el sentido de tratado, de razón, de causa, a veces de palabra, pero no de palabra de una palabra, sino de un discurso, de algo pensado. En un sentido muy estricto, el sentido de Logos es un proyecto, es un plan, ¿ok? Ahora, eso es griego, o sea, Logos formalmente es un plan, es un gran proyecto, es algo que implica razón metida en ello, ¿hecho? Así se entiende en la época de Juan, cuando Juan está escribiendo, antes de que vengan los siglos de teología posteriores. Y la andanaclasis de la que estoy hablando es algo que Juan usa mucho en su evangelio. ¿Quieres leer conmigo Juan 1:10, por ejemplo? Dice, en el mundo y el mundo por el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo fue por el hecho, pero el mundo no lo conoció. 3 veces se usa la palabra mundo, pero la andanaclasis es usar la misma palabra muy pegadita, con sentidos diferentes cada vez. ¿Te fijas? Ahí el primer mundo y el último mundo son el mismo mundo o son otros mundos. Quiere hablar de cosas diferentes. Juan 4, 13 y 14, para que quede más claro. ¿Quién lee? Vamos a leer, por favor, Normita, Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14 dice, ahí. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Le dio a beber agua Jesús a la samaritana? No. ¿A qué agua se refiere Jesús la primera vez? Al agua del pozo, al agua física. Y la siguiente vez, al agua que le podré dar, ¿a qué se refiere? Como una, no sé, agua espiritual. Al Espíritu Santo que va a recibir, claro. Entonces, fíjate cómo Juan lo usa mucho en muchos lugares. Ahí puso nada más 3 ejemplos de cómo se usa la misma palabra en distintos sentidos. Un sentido físico, un sentido espiritual, un sentido global, un sentido limitado a los que me están oyendo. ¿Te fijas que Juan, todo el Evangelio usa mucho esos juegos? Sí. Por lo tanto, empieza con una andanaclasis. No te puedo demostrar en el sentido de que aquí dice que es una andanaclasis, no. Y por eso aquí lo que hace falta es experiencia literaria. Cuando alguien ha leído mucho, aprende a distinguir estructuras literarias, por ejemplo, en español. Y en español te es muy fácil entender, por ejemplo, cuando algo se dice con sorna o se escribe como burla, porque tienes experiencia literaria y te das cuenta cuando alguien está escribiendo algo como para burlarse o como para alabar de verdad, etc. Si no tienes experiencia literaria en griego, leyendo textos griegos de la época, del siglo I, entonces no puedes distinguir esto, porque se requiere la experiencia literaria de saber cómo se escribía, cuáles eran las figuras que se usaban, y no te basta la Biblia. Aquí sí necesitas leer a todos los autores del periodo,
Cuando logras hacer eso, fácilmente dices, mira, pues aquí está esta figura, aquí está esta figura, es evidente. Eso es lo que se espera de un buen biblista, que sea capaz de hacer estas cosas. No de un teólogo, los teólogos no saben esto, no hacen eso, les importa un comino. Ellos hablan de filosofía o de doctrina. No, por eso es tan importante la filología, porque esto nos permite entender lo que está escrito, que requiere filología para entenderse. De ahí que aquí se esté usando la andanaclasis, inargineologos. En el principio era el plan, el proyecto, y ese plan, ese proyecto estaba prostonteón, frente a Dios. El pros es que estás cara a cara, pero uno de un lado y el otro del otro. Y Dios estaba en el logos, en el proyecto, en el plan. Es una forma de decir, y ese plan era divino. Eso dice ahí en griego. Si ustedes no me quieren creer eso, allá ustedes crean lo que quieran. Pero si se ponen a estudiar el griego, si tienen esa experiencia de lectura, van a descubrir que tienen una andanaclasis y que el logos cambia de sentido para hacer mucho énfasis, no solo en lo que habían dicho Heráclito y todos los filósofos, sino que ese plan, ese proyecto que da origen a todo, estaba enfrente de Dios y tenía a Dios dentro de él. Ese proyecto, ese plan, no Jesús. ¿Ok? Si ustedes quieren ahora hacer lo que hizo Clemente de Alejandría y arbitrariamente decir, y el logos es Cristo, y bueno, allá ustedes. Shalom.